Ok, buenas noches. Saludos a todos. Vamos a hacer este encuentro para explicar la actividad correspondiente al 20%, al 10% del segundo corte. Okay. Esta actividad es una actividad netamente teórica. Es una actividad donde tienen que desarrollarla eh, con los elementos de todo trabajo de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que debe llevar su introducción, su trabajo de investigación. Disculpe. Debe llevar su introducción, su tabla de contenidos, el contenido propiamente dicho, las conclusiones, la bibliografía y los anexos si lo ven conveniente. Si no lo ven conveniente, no es necesario que coloquen anexos. Aquí, hasta cierto punto, es bueno colocar algunos anexos, sobre todo a nivel de tablas y cosas así, ¿no? Pero si ustedes consideran que no amerita, acuérdense que los anexos siempre van en función de algo que ustedes quieren aclarar del contenido, entonces coloca un anexo para que esté más clara la definición o el concepto o el desarrollo que ustedes hicieron en la actividad, en el cuerpo de la actividad. Ok, la introducción, ya ustedes saben de qué se trata el trabajo. Tabla de contenidos. Ojo, la tabla de contenidos no es la actividad. Ustedes pueden inclusive variar el orden que está en la actividad, la pueden variar dependiendo de su sentido lógico de, de la estructura que estamos, de la que se habla, ¿no? Quiere decir que si yo considero que lo que es la parte 8 en la actividad debe estar de primero, la coloco de primero. Entonces, en ese orden coloco la tabla de contenido. Acuérdense que la tabla de contenido debe estar en función de lo que ustedes están haciendo. Por eso es que la tabla de contenido, para mí, la introducción, la tabla de contenidos y, y las conclusiones se hacen después que el trabajo esté terminado. Ustedes hacen el trabajo, lo estructuran y luego en función de esa estructura es que hacen su tabla de contenido. Y en función de ese contenido es que van a hacer la introducción y las conclusiones, evidentemente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en la introducción? ¿De qué se trata el trabajo? Entonces, eso lo hacen en la introducción. Tiene tantas partes, etcétera, etcétera. O sea, es una pequeña descripción del... Y en las conclusiones, ¿a qué conclusiones llegan? No es que el técnico, este trabajo, yo aprendí mucho de aire acondicionado y me gustó mucho. Eso no son conclusiones. Conclusiones, de hecho, cuando se tocan varios tópicos, las conclusiones van en función de la cantidad de tópicos que se están desarrollando en el trabajo. No es que hay una sola conclusión, no. Pueden haber varias conclusiones. Normalmente son varias conclusiones. 3, 4 conclusiones. ¿Por qué? Porque hay 3 o 4 tópicos que se tocan en el desarrollo del trabajo. Entonces, eso es más o menos... Ok. El trabajo de la primera parte dice, menciona en un diagrama de bloques los componentes básicos de una instalación de aire acondicionado. Coloca la secuencia de los elementos, así como el sentido del flujo refrigerante, el fluido refrigerante. Incluye una breve descripción de los tipos para cada componente. Van a hacer un diagrama, no es que van a dibujar los equipos, no. Es un diagrama donde van a señalar cuál es el equipo que va primero, después cómo se conecta uno con el otro, si hay si hay tubería de retorno, si no hay tubería de retorno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los componentes que tiene básicamente el ciclo de refrigeración, ¿no? Okay. Los nombran, pueden identificarlos con un número, con una letra en el diagrama, y luego ponen abajo una leyenda con qué significa A, B, C, D, F, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los tipos que hay para cada uno de esos componentes? Entonces ya sabemos que aquí hay un compresor, qué tipo de compresores hay, sabemos que hay un condensador, qué tipo de condensador hay, qué tipo de evaporador hay, qué tipo de válvula de expansión, o si no es una válvula de expansión, que sea otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces es una pequeña descripción de eso.
La segunda parte dice, clasifica los sistemas de aire acondicionado según tipo de fluido que se introduce al ambiente refrigerado, centralización o dispersión de los equipos que componen la instalación, forma de la unidad de acondicionadora de aire, velocidad de aire. En la de velocidad de aire es básicamente los rangos, ¿no? Los rangos de esa velocidad. Entonces, eso esa clasificación no tiene muchas partes, ¿no? Los tipos de fluidos que se introducen al ambiente refrigerado no son 10 ni 20, no. O sea, un gas, un líquido, una mezcla, nada. Hace una pequeña reseña acerca de eso. La centralización o dispersión, tan centralizado, tan disperso, como se llama cada uno de esos sistemas. La forma de la unidad, si es una gran unidad grande, modular, una unidad pequeña, una unidad compacta, y la velocidad de aire, los rangos de velocidad. Otros momentos, factores a considerar al momento de seleccionar el sistema acondicionador de aire. Cuando ustedes van a seleccionar un sistema de acondicionamiento de aire, ¿qué es lo que tengo yo que considerar? ¿Qué es lo que tengo yo en lo que yo verdaderamente tengo que estar claro para seleccionar eso? Acuérdense que, por darles un ejemplo, supongamos que a ustedes les toca seleccionar un equipo de aire acondicionado para ¿cómo se llama eso? Donde hacen las operaciones, para un quirófano. ¿Qué tengo yo que considerar para seleccionar el sistema de refrigeración para un quirófano? ¿Es igual para un quirófano que para una barbería? O considerando, supongamos que son dos sistemas, es igual para un quirófano que para un laboratorio de metrología, por decir algo. Que las temperaturas están más o menos en el mismo orden, ¿no? Un laboratorio de investigación. Yo tengo un orden del, no sé, 15 grados, 16 grados, 18 grados, no sé, por decir algo. Ajá. Es igual para un quirófano que para un laboratorio. Porque es igual. Entonces, ¿qué tengo que considerar para seleccionar el equipo de aire acondicionado idóneo para determinado ambiente? Elementos de regulación y control necesarios en un sistema de acondicionamiento de aire para garantizar unas condiciones de confort constantes. ¿Cuáles son los elementos de control que tengo yo que seleccionar, que tengo yo que instalar en un ambiente para que ese ambiente sea confortable? Por decirles algo, una de las cosas que se instala normalmente son estas cajitas. Claro, ya un poquito viejo, ¿no? Pero ¿qué es esto? Esto es simplemente un termostato. Termostato que me controla que si yo llego a determinada temperatura, puedo mandar a apagar el sistema. Y cuando llega a determinada temperatura, por debajo de la que estoy yo regulando aquí, el sistema vuelve a prender. Entonces, me mantiene en una temperatura, en un rango de temperatura para mantener el ambiente confortable, cómodo. Entonces, ok, estos son sistemas de regulación, sistemas de control. Fíjense que esto tiene aquí un termómetro, pero no es precisamente un medidor de temperatura. Es un indicador que te dice, estás más o menos en el orden, pero no te da una temperatura exacta, mira, estás a tantos grados, no. Te da más o menos el orden, que es lo que me interesa, pues. Fíjense que si lo detallan un poquito, se dan cuenta de que no hay divisiones por lo menos entre 21 y 27, no hay divisiones que me pueda decir cuál es la temperatura. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que necesito el orden, el rango. Entonces, tienen los presostatos también, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los elementos de control que yo necesito para eso? Los van a describir, es una pequeña. Entonces, la otra parte dice tubo capilar, funciones dentro del sistema y factores que influyen en su selección. ¿Qué es un tubo capilar? ¿Para qué lo uso? ¿Cuántos tipos de tubo capilar hay? ¿Para qué lo utilizo? Y qué influye para yo seleccionar uno u otro. Del ciclo, luego dice ciclo sencillo de refrigeración por compresión, descripción y procesos que lo definen. Cuando hablamos de los procesos que lo definen, ustedes se van a retrotraer un poquito a lo que fue termodinámica.
En termodinámica ustedes vieron varios ciclos y tal, el ciclo Otto, el ciclo Rankine, el ciclo regenerativo, el ciclo bla, bla, bla. Entonces, del ciclo de refrigeración por compresión, de ese es el que van a hablar aquí. Y cuando ustedes hacen el ciclo que lo metían dentro del DOMA o bueno, simplemente hacen el ciclo, ¿cuáles son los procesos que intervienen allí en ese ciclo? Que ustedes decían, bueno, una plata. Cuando se hablaba de este es un proceso adiabático reversible, ok, por ahí va más o menos la idea de cuáles son los procesos. Acuérdense que ustedes tienen un ciclo. ¿Cuál es ese ciclo? ¿Cómo se llama ese ciclo? Va la descripción ahí. Construye un cuadro comparativo con 8 de las propiedades de 10 tipos de gases refrigerantes. No importa que estén en desuso. Ustedes van a buscar 10 tipos de refrigerantes y van a hacer un cuadro con las propiedades de esos refrigerantes. Hablando de propiedades, ustedes pueden hablar de la densidad, ustedes pueden hablar del volumen específico, pueden hablar de temperatura de evaporación, temperatura de ebullición, propiedades, propiedades termodinámicas también, ¿no? Peso molecular, punto de ebullición, punto de congelación, etc. Las propiedades del refrigerante pueden incluir propiedades termodinámicas también. No importa que ya no se usen. Hay muchos refrigerantes que ya están en desuso. No importa. Se colocan en la tabla. Lo mismo que la última parte, que dice, escribe el significado de las siguientes fórmulas químicas y el nombre del refrigerante que lo identifica. Entonces aparecen las siglas. Tiene carbono, tiene cloro, tiene flúor. Entonces, básicamente, fíjense que la mayoría son los fluorocarbonados. Y por último está el NH3, que ya sabemos que eso es amoníaco. Entonces, de estos, ¿a qué grupo pertenecen? Ya eso es parte de lo que ustedes van a investigar. Y acuérdense una cosa. Estos, cuando coloquen el nombre de refrigerante, no coloquen freón. El freón lo pueden colocar entre paréntesis. ¿Por qué? Porque acuérdense que el freón es una marca que le pertenece a la gente de DuPont. ¿Sí? Entonces, DuPont es un fabricante de muchas cosas. Entre ellas fabrica gases refrigerantes. Y el nombre que le da DuPont a sus gases refrigerantes es freón. Por eso es que se habla del freón 22, del freón 12, del freón del 500 y algo. ¿Okay? Pero esa es una marca de DuPont para sus gases. Cada uno de estos gases, de estas siglas que están aquí, tiene un nombre. Por eso es que se le llama fluorocarbonado. ¿Por qué? Porque parte de los componentes es flúor. Tiene carbono, tiene cloro, etc. Entonces, okay. Así como le enseñaron a ustedes en química a colocar los nombres que son, a veces son largos y uno nunca es capaz de acordarse de esas cosas. Entonces, bueno, la idea es que sepan cuáles son los nombres de esos refrigerantes y a qué grupo pertenece. Cuando hablamos de grupo es que ellos pertenecen tanto a los grupos de los metanos como al grupo de los butanos, etcétera, etcétera. De los metanos y de los etanos. Más o menos. Y hay otras cositas también. Pero eso es lo que se quiere. Por eso es que hay una cuestión muy simpática, bueno, no es muy simpática que se diga, ¿no? Que se ha sabido de gente que el gas refrigerante que le coloca a las neveras es gas natural. Gas natural porque es metano o es butano. Entonces, supuestamente cumple las mismas funciones, pero resulta que los gases refrigerantes no explotan y el metano sí explota. Pertenece al grupo, pero no es explosivo. Entonces, bueno, ahí sí hay varios chistes de neveras que han explotado por la mezcla de una
una pequeña fuga con una pequeña chispa. ¿Por qué? Porque se usó metano, o sea, se usó gas natural para como gas refrigerante. ¿Okay? Entonces, bueno, tengan cuidado con eso. Ok, entonces, fíjense, lo importante de esta actividad que es la forma de presentarla. Fíjense, he notado que le están poniendo poco empeño, al menos en el primer 10%. Se le está poniendo muy poco empeño a lo que es la presentación. Señores, la presentación es muy importante, sobre todo al nivel que ustedes ya están. Entonces, yo evalúo mucho la presentación. Y dentro de la presentación, ustedes van a el trabajo, la presentación de entrega de su trabajo de investigación, está el que tiene que, obligatoriamente tiene que tener las partes básicas de cualquier trabajo de investigación. O sea, un trabajo de investigación sin introducción, tabla de contenido y conclusiones, no estás haciendo absolutamente nada. Ahí no hay nada. Y bibliografía, claro está, ¿no? ¿Por qué? Porque la introducción es, ¿leíste el trabajo? Si lo leíste, tú eres capaz de decirme de qué trata el trabajo. Perfecto. ¿Cómo cómo lo conformaste? ¿Cómo lo estructuraste? ¿De qué hablaste primero? ¿De qué hablaste después? Primera parte de tal cosa. Por eso es que les digo, no es la, la actividad, no es la tabla de contenido. Si ustedes quieren colocar la actividad, la pueden colocar en un anexo. Uno de los anexos, anexo número 1, tabla de actividad. Perfecto. Pero no es que esto sea la tabla de contenido. Eso es un error muy grande que se comete. Ya tengo la tabla de contenido, hago mi desarrollo. Se supone que el desarrollo va de acuerdo a la tabla de contenido y de acuerdo a lo que ustedes dijeron en la introducción. Luego hago las conclusiones. Las conclusiones es de acuerdo a lo que tengo en el trabajo. No voy a concluir cosas que no están en el trabajo. Lo mismo que colocar cosas en la tabla de contenido sin estar en el trabajo. ¿Por qué? Porque simplemente no lo conseguí. Supongamos que ustedes no consiguieron, no sé, cualquier cosa aquí. El tubo capilar. Yo no conseguí la información del tubo capilar. La coloco dentro de la tabla de contenido porque eso me lo pidieron, pero dentro del contenido no está. Si no está en el contenido, no debe estar en la tabla de contenido. Entonces, eso es punto importante. La bibliografía. Señora, la bibliografía no es HTV, MTV, Cartoon Network, Disney Channel, y con todos los garabaticos que colocan ustedes ahí. No. Bibliografía. Nombre del autor, nombre de la publicación. ¿Okay? Si no hay nombre de autor, nombre de la publicación, ¿de dónde sacaron eso? ¿Del HTV y el MTV? No. Ese HTV y MTV tiene una persona responsable. Y si no tiene una persona responsable, no lo coloquen. Wikipedia no es una referencia bibliográfica. Wikipedia, Rincón del Vago, monografía.com, Mi Tarea, etcétera, etcétera. Esas no son referencias bibliográficas. Son portales donde ustedes se dirigen a buscar la información, pero esa información tiene un nombre, tanto un autor como el nombre de la publicación. Entonces, Palito de los Palotes llamó a esto gases refrigerantes. Perfecto. Entonces, yo coloco como título gases refrigerantes y como autor Palito de los Palotes. ¿Dónde está eso? En el HTV, MTV, Cartoon Network y Disney Channel. Perfecto. Pero no es que vas a colocar el rincondelvago.com, entonces vas a colocar todos los garabaticos. Ahí raspado. Entonces, aprendan a hacer una bibliografía. Ya ustedes están casi a la salida. Entonces, es muy importante que a este nivel, y desde hace rato, no digamos que ahorita, ya ustedes coloquen una bibliografía como debe ser. Coloquen unas conclusiones como debe ser. Conclusiones. ¿Cuántas conclusiones se sacan de este trabajo? Por lo menos 3. Entonces yo tengo tres conclusiones. Mínimo aquí.
¿Por qué? Porque son de varias cosas que estoy hablando. Por un lado, estoy hablando de los sistemas de aire acondicionado, la clasificación de los sistemas de aire acondicionado. Por otro lado, estoy hablando de las condiciones para seleccionar un aire acondicionado. Por otro lado, estoy hablando de los gases. Tubo capilar, bueno, no tiene por qué estar dentro de las conclusiones, pero se puede hacer referencia. Estoy hablando del ciclo de refrigeración. Entonces, ok, que se mezcle dos, tres no, que se mezclen dos para hacer una conclusión general, sí, pero no puedes hacer una sola conclusión. De aquí no se puede sacar una sola conclusión. ¿Por qué? Porque la clasificación de los sistemas de refrigeración, cuando dice clasifica los sistemas de aire acondicionado según tal, no tiene nada que ver con el cuadro comparativo de las propiedades de los refrigerantes. Está medio disperso, ¿no? Ahora, el cuadro comparativo de los refrigerantes sí tiene que ver con la parte 8, donde dice el significado de la fórmula química. Ok, esas dos van de la mano. Entonces, eso es lo que hay que aprender a seleccionar o a discriminar en un trabajo de investigación. ¿Para qué? Para saber exactamente cuántas conclusiones tengo, cuántas conclusiones mínimo debo tener en ese trabajo. No coloquen conclusiones de que no, el trabajo estuvo muy interesante y con ese trabajo yo aprendí mucho, porque tal. Eso no son conclusiones. Esas son opiniones. Yo opino eso, perfecto, entonces lo ponen en otra parte. Es como cuando colocan recomendaciones. Recomendación aparte. Ustedes pueden poner en un trabajo recomendación. ¿Qué recomiendan ustedes? Yo recomiendo esto y esto y esto y esto. Perfecto. Una cuestión muy de ustedes. Así nunca se pide, pero bueno. Si ustedes desean colocar en cualquier trabajo de investigación una parte de recomendaciones, se coloca y se acepta, pues. Pero conclusiones, deben existir las conclusiones. Bibliografía, debe haber una bibliografía. Introducción, debe haber una introducción. ¿Por qué? Porque entonces, fíjense, cuando uno coloca un trabajo de investigación, se está evaluando a ustedes. No se están evaluando los autores que dijeron algo sobre esto. Se está evaluando a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al ustedes copiar y pegar, se está evaluando a los autores de donde ustedes están sacando esa información, no se les está evaluando a ustedes. Porque no, o sea, la idea no es evaluar la destreza que pueden tener ustedes para armar un trabajo de investigación. ¿Okay? Entonces, yo creo que estamos claros. Resumiendo, pongan un poquito más de empeño en la presentación. Si van a hacer las presentaciones manuscritas, por favor, coloquen debajo de la hoja blanca, colocan una hojita a rayas para que les sirva de guía, porque la horizontalidad está por el piso. Para que les salga todo horizontal. Colocan una hojita abajo y con eso se guían. Eso dice muchísimo de lo que son ustedes, de quiénes son ustedes. Entonces, tengan cuidado con eso. Este trabajo se puede presentar, como lo dice abajo, la actividad puede ser presentada a computadora o manuscrita. Si lo van a hacer a computadora, no hay ningún problema. Se hace a computadora. Procuren no hacer, como es a computadora y pesa poco y tal, entonces quieren hacer 60 páginas. No. O sea, también se evalúa qué tanto saben ustedes resumir, qué tanto saben ustedes condensar una información, porque eso también es importante. ¿Okay? Entonces, deberá constar con la estructura básica de todo trabajo de investigación. ¿Qué es eso? Introducción, tabla de contenidos, el contenido, conclusiones, bibliografía y anexos. Hoja de presentación. Debe haber una hoja de presentación. Recuerden que en la hoja de presentación no se coloca República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para los palos de los pelos de la EPA y la piedra. No, nada de eso. Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño,
Si colocan extensión Maracaibo, la extensión que sea, ok, no es necesario colocar la extensión, pero Instituto Universitario Politécnico, Escuela de Ingeniería, Ingeniería tal, o Escuela de Ingeniería de tal, 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 tal. Asignatura, tal, tal, tal. Si quieren colocar profesor, profesor, tal, tal, tal. Abajo el título y debajo en la parte de ustedes, en la parte de abajo, los datos de ustedes, su nombre, su número de cédula y el nombre y el número de la escuela. Okay. Más bajito pueden colocar. Si son de otra extensión, bueno, extensión Maracaibo. Perfecto. Esa es la hoja de presentación. Yo no sé cuál es el empeño de colocar en la República Bolivariana de Venezuela el Ministerio del Poder Popular Palpado en las piedras. No, no, no. Eso no va en el trabajo interno, en los trabajos que ustedes hacen en una materia para entregar a un profesor. Eso no se escribe. Pero bueno, eso es cuestión de, quizás hayan profesores que lo exigen, pero no es el deber ser. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la actividad. La actividad del 20%, sí quizás hagamos dos según sea necesario. Ya en la actividad del 20% sí van a tener que hacer el cálculo de carga térmica, ¿no? Que es lo referido a las condiciones las condiciones para seleccionar o para llegar a determinar la carga térmica en un ambiente. Entonces es un pequeño problema que se coloca ahí y se detalla. Entonces quizás para eso sí necesitamos hacer dos, pero para este no es necesario hacer más, porque es una cuestión netamente teórica. De todas maneras, estamos a la orden tanto por la mensajería de la plataforma como por el Telegram y los chats de los viernes. ¿Okay? Cualquier duda, cualquier inquietud, la podemos trabajar por ahí directamente, no hay ningún problema. No se molesten en escribir a las 10, 11, 12 de la noche, porque a esa hora no voy a contestar nada. A las 7:30 de la mañana, 7 de la mañana, que cuando prenda la computadora no tengo ningún inconveniente de responder todas sus dudas, todas las dudas que hayan colocado durante la madrugada y eso. Pero después de las 10 de la noche yo no respondo. O sea, no respondo mensajes. ¿Ok? Bueno, entonces espero que haya quedado claro. Cuídense mucho y pórtense bien, que nada les cuesta. Será hasta la próxima.